Vamos con nuestro primer invitado del día. Está aquí en los estudios Cuarocuya Félix, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. No, si el placer es mío siempre estar aquí con ustedes. Bueno, un gusto y muy oportuno. Así es. Antes de comenzar con Hay muchos números. vamos a darle café El cafecito también. llegó, aquí está el cafecito Santo Domingo. No le trajeron café. Carla, Lo tenía ahí ya. Carla le dio el privilegio. Andaba oyendo a nosotros, Carla. Dice el precio Muy que es amable, tu oportuno salud. y efectivamente es así porque precisamente en el día de ayer el Banco Central anunció el aumento de la tasa de referencia y eso en el día de hoy trae de inmediato la reacción de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana de que los bancos se ven obligados a aumentar las tasas de interés. ¿Es correcta la decisión del Banco Central desde el punto de vista de política monetaria? Totalmente. De hecho, la señal que manda el Banco Central es que estamos frente a un contexto de incremento de los precios, lo que la gente llama el aumento del precio de los alimentos, del transporte. La parte O lo que inflacionaria. los técnicos llamamos la inflación, que es un aumento sostenido de los precios de manera muy persistente. Y la decisión que tomó el Banco Central fue una decisión fuerte, evidentemente que eso tiene efectos no deseados, por otro lado, pero absolutamente necesarios. Fíjate que la inflación anualizada, según los datos del propio Banco Central, es de un 9.64, es decir, que sigue siendo una inflación muy cercana a los dos dígitos. Con la idea de que la gente entienda bien lo que se busca, ¿qué se procura? Cuando se toma una medida como esta, dice, bueno, tengo inflación, me sube el precio, pero también me sube la tasa de interés. Porque la Asociación de Bancos ha dicho que sí, que tiene que subirla, pero ha apoyado la decisión. Es decir, Es correcto. ¿qué se busca? Es decir, ¿cuál es el efecto que queremos evitar que ocurra en la economía? Qué buena pregunta, Percio, porque así me das la oportunidad de tratar de decirlo en un lenguaje muy simple. Lo que se busca es, si tú tienes mucho dinero en circulación, vamos a poner, si tienes mucho plátano en circulación y sacas plátano, ¿qué haces con el plátano? Si tú tienes mucho plátano y sacas plátano y quitas plátano, ¿qué pasa? Lo almacenas, los plátanos. ¿Qué pasa con el precio? Sube. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la demanda del plátano? Baja, le quitas presión a la demanda. Entonces, lo que se busca cuando se incrementan las tasas de interés es que se encarezca el crédito. Ese es el efecto, digamos, negativo que tiene encarecer el crédito. El efecto positivo es que la gente, desde el punto de vista de mantener estables los precios, disminuye la demanda de crédito y por lo tanto disminuye la demanda de inversión y de consumo. Pero una pregunta ahí. Muy bien. Vamos a suponer que se encarece la tasa para los nuevos préstamos, pero el problema es que la tasa se ajusta a los créditos que ya estaban. También, Lo que quiere decir que también me genera inflación. no te genera, digamos que es un instrumento que lo que contribuye es a controlar la inflación. Déjame decirte que esa pregunta que tú acabas de hacer fue la pregunta que yo me hice antes de yo estudiar economía, porque yo tenía la intuición, leyendo un artículo en el periódico, de que y te estoy hablando a ti, en el año 85, 84, decía, bueno, Junta Monetaria incrementa la tasa de interés y el encaje legal para disminuir la inflación. Y yo tenía la misma intuición que tú antes de estudiar economía. Pero si vas a subir los precios de los créditos, ¿qué va a pasar con el precio del resto de las cosas? Sube. Lo que hace es que te estabiliza los precios, porque tú disminuyes presión a la demanda de la gente. Pero entiendo la estrategia de, digamos, encarecer el dinero. Digamos, el dinero que está ahí. A lo que me refiero es, yo que tengo un financiamiento, por ejemplo, de una casa, de un préstamo en el banco, que ya lo tomé antes de esta realidad. Se ajustan los precios. Me sube la tasa, lo que quiere decir que yo tengo un costo más alto. Por supuesto, es el mecánica. efecto negativo que tiene utilizar este tipo de instrumentos contra la inflación. Déjenme decírselo en otras palabras lo que Percio está tratando de transmitir. La medida se supone que busque frenar la inflación, pero la medida viene y muerde el bolsillo por otro lado. Sin ninguna duda, a ver, esa es la parte negativa que estoy tratando de transmitirles desde hace un momento. Fíjense que todas las políticas económicas, como el resto de políticas, no son neutrales. Tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Digamos que el aspecto positivo es controlar y moderar el incremento de los precios.
Tú no estabilizas ni congelas los precios, o sea, no congelas los precios. Lo que busca es estabilizar ese incremento sostenido del Pero nivel de Coya, y precios. si tomamos en cuenta, no sé si usted tendrá ese dato, la cantidad de personas bancarizadas y que tendrían préstamos ya establecidos con bancos, con los bancos de la República Dominicana, ¿qué significa eso para esa gente en este momento? Significa un incremento del costo del crédito. Esa es la parte negativa de esa decisión de política. Probablemente no sea de manera totalmente automática porque hay contratos de por medio, pero sí va habiendo un ajuste gradual. El propio Banco Central, hizo la aclaración para unos determinados fondos que provenían del encaje legal que no están sujetos de manera automática a esta medida, que son aquellos que se dieron como incentivo, ¿no? Para, Sí, en el eran momento de fondos liberados para ciertas políticas. Así es. Entonces, digamos que está tratando de segmentar el mercado para que los que tienen menor nivel de ingreso, que están sujetos a un crédito, el impacto sea menor. Pero el impacto es negativo en sentido Pero general. la medida en Desde el punto de vista del incremento del costo del dinero. Es Pero decir, por lo tanto, te encarece el crédito. la medida que toma el Banco Central en este caso y que pretende de alguna manera controlar la inflación, al controlarse la inflación, se beneficia a mayor cantidad de personas que las personas que serían afectadas con la tasa de interés en los bancos. Sin ninguna duda, tú lo has dicho mejor que lo que yo pude haberlo dicho. No, Es decir, beneficias más a la economía en sentido general y a más personas porque estabiliza o tiende a estabilizar el nivel de los precios y por lo tanto a mejorar el poder adquisitivo de los salarios o por lo menos evitar su deterioro. Ahora, y esto pues, es muy importante. Bueno, pues ya, esto digamos que es la política económica que va a la dinámica privada, a la empresa, a los préstamos. Pero desde el punto de vista de esa estrategia, ¿qué debe hacer el gobierno con su presupuesto? ¿Cómo se debe comportar? ¿Qué debe hacer para que eso sea cónsono con lo que se está haciendo al resto de la población? Mira, probablemente, para finalizar con lo del Banco Central, probablemente el Banco Central en algún momento haga un mix de política y también tome en cuenta la parte correspondiente al encaje legal. Probablemente, no lo sé, eso es una hipótesis. Sí, pero el encaje tiene que ver con la banca, digamos, básicamente con la banca. Es decir, a lo que me refiero es... Sí, pero quería decir esto porque todavía tiene algún margen pequeñito de instrumentos que le permitiría repartir los costos utilizando también el encaje legal. Ahora, el acompañamiento del gobierno tiene que ser en la parte de moderación por el lado del gasto, pero no debería darse por el lado del gasto de inversión pública. Y esto es un dilema difícil. No es sencillo. Sí, pero por eso es lo que quiero definir un poco. ¿Qué debe hacer el gobierno en una circunstancia como esta para que su práctica sea una colaboración a salir de la situación? Bien, usted ha dicho que se ahorre el gasto, pero que no se toque la inversión. No penalizar mucho el gasto de inversión pública. Y para que la gente entienda, el gasto de inversión es la inversión, las cosas que invierten en cosas, en obras, ¿verdad? Sobre todo en maquinarias, bienes, equipos, que es lo que te permite a ti mantener el aparato productivo funcionando en el periodo siguiente. Es decir, no lo puedes dejar deteriorar mucho. Y la inversión es... Y la otra parte... Y la inversión es diversa. ¿Qué tipo de inversión debe priorizar? Sobre todo la inversión en transporte, comunicaciones, que es lo que te permite mejorar la productividad. Por ejemplo, hacer tren, autobuses, energía. Claro, energía. Y la otra parte es el fortalecimiento de los programas de transferencia. En la medida, como tú decías, Laura, afecta el bolsillo de las personas, al que tomó un préstamo, sobre todo los que tienen menor nivel de ingreso. Muerden el bolsillo. Sí, claro, totalmente. Y además, pero no hay peor mordida que la inflación. Bien, sí. O sea, la inflación pero es la al final peor de de las cuentas mordidas. también, porque aquí hay un tema también de
de los distintos quintiles a nivel de ingresos de la población, porque esas Bueno, transferencias ahí viene- directas benefician a ciertos sectores, pero este tipo de medida perjudica también a ciertos sectores, porque quienes tienen la mayor posibilidad de tener algún tipo de financiamiento, que por lo tanto son los afectados, son clase media y quizás media alta. Ya luego de ahí para arriba tampoco les importa. Claro, a ver, pero yo te decía que las políticas nunca son neutrales y por lo tanto la discusión de los diseñadores de política es en hasta qué punto yo puedo impactar determinados quintiles, es decir, para que nos entiendan lo que están detrás de la pantalla, ¿no? La sociedad, los economistas, la dividen en 5 segmentos, de abajo hacia arriba los de menor ingreso. Segmento 1, segmento 2, digamos que son los niveles más pobres. Segmento 3 es esa clase media dentro de la sociedad. El 4 es un poquito más de media, incluye la media alta. Y el 5 está la clase alta, por decirlo, que es la de mayor nivel de ingreso. Lo que intenta siempre de impactar ese tipo, o deberías de impactar, porque ya entonces está la visión que se tiene ideológica desde el gobierno que está tomando las decisiones, a los quintiles de menor nivel de ingreso. Bueno, Y hay un tema aquí que es fundamental, el tema de los grupos medios, de las clases medias, las personas que tenemos niveles de ingresos medios, es decir, que somos frágiles a los cambios que se producen a la economía, porque rápidamente te saca de una cierta franja de equilibrio donde tú te mueves. Esa necesidad que tienes cada día de salir a producir, o bien porque tienes un salario. Algunos le dan una patada patada y caen en un quintil diferente. Por supuesto, somos muy frágiles. Es una Rueda sociedad quintilada. necesitada. tenemos que el gobierno está tomando medidas Es así. destinadas somos muy a frágiles. frenar un poco la inflación. Ahora bien, todo el mundo sabe el problema que tenemos nosotros aquí con el asunto de la reforma fiscal. ¿Qué se puede hacer con el problema que tenemos y que va creciendo cada día más de la bendita economía informal y de la no eficientización de los cobros de impuestos internos y de ITEVIS? A ver, yo creo que este es un tema que lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Yo creo que es un tema que siempre Pero sale. eso cada día como que empeora más. No, en la medida en que tú tienes situaciones económicas difíciles y contextos económicos difíciles, hay una parte de la economía que se va a la informalidad. Ahora, el tema de evasión está muy relacionado con los niveles de exención. Y nosotros tenemos un sistema tributario con altos niveles de exención y además muy fragmentado y muy segmentado. Yo creo que esto lo hemos Esos hablado. niveles, ¿por dónde andan? ¿Por un 3 o un 4% del PIB por ahí? Bien, ponle el número que tú entiendas, pero es alto. Si tú agarras las exenciones, probablemente lo Bueno, que está presupuestado... son tan diversas que posiblemente nadie sabe exactamente cuánto sí, es. se sabe, más o menos. Está bastante bien acotado, bastante bien contabilizado y además se establece en el presupuesto general del Estado cada año el nivel de exenciones. Entonces eso es un tema que nos va a obligar en algún punto a un diálogo que debió de haberse dado, pero no se ha dado. Tampoco las circunstancias son las mejores para plantear este tema, porque es un contexto en que estás ajustando la economía por el lado de la política monetaria. Dicho sea de paso, no solo es la economía dominicana, es la economía global la que está en este momento en tensión y por lo tanto los bancos centrales y las principales autoridades fiscales están haciendo más o menos lo mismo. Plantear una reforma en este contexto es un Bueno, tanto pues cuesta arriba, ¿no? Normalmente, comenzamos por la primera decisión del Banco Central Sí. de aumentar las tasas. Sin embargo, hoy en los periódicos aparece el informe del Banco Central sobre el crecimiento de la economía. 5.8% se dice que creció en el primer cuatrimestre de este año. Y entre otras cosas, el activismo del turismo han venido unos 2.9 millones de personas entre enero y mayo. ¿Cómo compaginar? Porque a veces la gente del común Tenemos crecimiento con dice, inflación. bueno, ¿cómo tenemos una economía tan buena y ocurre que entonces tenemos No, otros, no es tan buena. otros A ver, problemas? no. Es decir, es un poco explicarle a la gente porque- por qué se da esa falta de sintonía, si se quiere, Bueno, esos son... entre las cifras y las realidades. No hay una falta de sintonía entre la cifra y la realidad. Lo que te está diciendo la cifra de crecimiento es que una parte de ese crecimiento, el componente es el incremento de los precios. Eso pasa con las recaudaciones. Si tú evalúas qué está ocurriendo con las recaudaciones en la administración tributaria, cuando hablo de administración tributaria no solo es
impuestos internos, incluye también las aduanas por la parte recaudatoria, tú vas a ver un buen desempeño en las recaudaciones, pero el componente más importante es el Es un componente- efecto de la inflación. Es un componente, es un efecto Es decir, precio. no es lo mismo liquidar el furgón a $1,000 que a Que $11,000. $11,000 y punto. Ese es el efecto que tú estás teniendo y eso también se refleja en la tasa de crecimiento. Para Banco Central, lo adecuado, y para la economía, pero no Banco Central como órgano regulador, órgano Sí. que lleva una parte de las estadísticas económicas, no todas las estadísticas, sino una parte. Lo adecuado es crecer en un contexto de estabilidad de precios. Pero el Banco Central lo que te está diciendo, oye, esto es lo que está ocurriendo, la economía creció, pero al mismo tiempo tenemos una inflación de 9,64 durante el mismo periodo comparado. Y sin embargo, esa inflación de 9,64 se siente mucho más que un 9,64. Y lleva muchas veces a que nos preguntemos, pero ¿cómo es que se calcula la inflación? Porque al final, un 9,64 que se Claro. supone que es la Tú sabes. comparación interanual, pero en realidad la gente va al supermercado y resulta que está Claro, pagando el doble. Porque no te impacta de manera igual a los diferentes niveles de ingresos de población. Lo terrible de la inflación es que impacta a los grupos más medios hacia abajo. Del quintil 1 al 3 es donde más impacta la inflación. Y por lo tanto, lo que cuando hablamos de 9,64 es un promedio. Y además no te impacta igual geográficamente en el territorio. En lugares más pobres el nivel de inflación es todavía mucho más impactante. La sensación es mucho más alto porque tu nivel de ingreso es menor. Bueno, hay Y por lo tanto, comerciantes que la dicen- proporción Porque de ahí tu toca lo ingreso. esencial. Claro, entonces Hay- te impacta de manera diferenciada. Pero la idea que quede es que te impacta de manera diferenciada por quintil, quiere decir por nivel de ingreso, y por ubicación geográfica. En conclusión, impacta siempre de manera más directa a los más pobres. Por eso, la recomendación al gobierno, y creo que en este mismo programa lo hablamos, en su momento, desde el Partido de la Liberación Dominicana habíamos dicho, miren, la inflación probablemente no sea tan temporal. Lo dijimos en una rueda de prensa. Y además dijimos, cuidado con desmontar los programas de subsidio que se habían creado en la pandemia a la velocidad que lo están haciendo. Hay que hacerlo de manera más gradual, en la medida en que los sectores vayan recuperando su dinamismo Pero, Goya, en la economía. Estamos tomando medidas para contrarrestar lo que tenemos, pero los economistas, los planificadores en todas estas cosas siempre tienen una proyección. En base a la propia experiencia, tienen una proyección. ¿Cuál es la proyección que el país tiene que tener como alerta para un escenario de muchos factores, incluso externos, que no domina, pero que pueden impactar? Por ejemplo, el petróleo ya creo que ayer llegó al 119. tope, sobre el tope que el gobierno había establecido, los El subsidio. $115 para mantener el subsidio. Es decir, ¿cuáles son las alertas que deben estar encendidas frente a un escenario como este hacia adelante, hacia futuro que puede venir, que hay que... A ver, un componente importante en la inflación es la incertidumbre. De la inflación, sobre todo importada, vamos a llamarla, que es la parte de inflación que se genera fuera de la economía, que no tiene que ver con la estructura productiva local, sino que tiene que ver con los efectos dejados por la pandemia, en todo aquello que aprendimos todos. Ahora todos somos expertos en cadenas de distribución, nunca antes habíamos hablado de cadenas de distribución. Cada crisis nos trae un nuevo lenguaje. Yeah. Y el efecto también de la invasión de Rusia a Ucrania, que además es un efecto no esperado, se produce en medio todavía del proceso de recuperación de la economía, de los efectos de esa pandemia, y por lo tanto trastoca prácticamente todos los indicadores. Yo te diría que hoy en día los hacedores de política tienen que estar muy alerta a todos los indicadores en el muy corto plazo, porque es muy difícil proyectar a largo plazo, es muy difícil. Pero se prevé que la inflación va a seguir subiendo. A ver, si yo te doy una respuesta de sí o no, te hablo mentira. Y te digo sí también. No lo sé, los economistas no tenemos una bola de cristal. Ahora, si tú me preguntas la tendencia que se tiene en el corto plazo es a que los precios se mantengan altos, yo te digo sí. Ahora, por eso el Banco Central tiene que tomar medidas fuertes para poder mitigar Entonces, ese si la impacto de tendencia es que los inflación. precios se mantengan altos, la inflación va a continuar subiendo. A ver, son dos cosas. Tú puedes controlar la inflación, pero los precios son rígidos a la baja, se sitúan arriba. Tú lo que haces luego es recuperar el ingreso de las personas.
y de las empresas. Es la recuperación del ingreso en el tiempo, pero los precios no tienden a bajar en el corto Bueno, plazo, Cuya, pero- sino en el mediano o largo plazo. Y eso es de los efectos tan difíciles de combatir de los procesos de Bueno, Cuya, inflación. pero digamos que los factores externos están fuera de nuestro control, simplemente tenemos que manejar las consecuencias. Así es. Pero hay aspectos que tienen que ver con nuestras decisiones internas. Por ejemplo, si le ponemos a la pandemia, a estos 2 años y tantos de pandemia, y de ahora con la coronilla de la crisis de Ucrania y Rusia, nos damos cuenta que el país ha dado una buena respuesta desde el punto de vista alimentario. Por ejemplo, República Dominicana. Parecería que no hemos tenido desabastecimiento, hemos tenido los problemas incluso de los abonos y de los costos adicionales. Pero, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer con un sector como el agrícola Tiene que seguir en términos estratégicos? No solo desde el punto de vista de producir más, sino también de cómo generar algunos mecanismos de mejorar la tierra, abonar la tierra, que no dependemos. Porque, por ejemplo, dependemos de que Ucrania nos mande el abono. Bueno, no solo Ucrania, lo que tú Cuando digo Ucrania, lo que quiero decir porque es... te está impactando en los precios globales Claro. del abono Exacto. y de otros insumos que son importantes para la producción agropecuaria. Fíjate que el gobierno en un momento determinado dijo que la oposición no le había hecho ninguna sugerencia. Yo creo que sí hemos hecho mucho en estos meses y en el último año, son muchas sugerencias. Y yo creo que desde el Partido de la Liberación Dominicana hemos planteado una lista de acciones que debieron de haberse tomado. Prácticamente otras debieron de haberse continuado en la actual administración, que no lo hicieron. Por ejemplo, todo el tema de mantener el apoyo crediticio oportuno al sector agropecuario. El hecho de apoyar en el tema ya que es muy directo, el tema de preparación, abonos de la tierra. Tener el debido cuidado con las importaciones y no ir más allá de los contingentes agrícolas en determinados productos, sobre todo lo que estaba en la rectificación técnica, que son los productos que componen la canasta básica y que el gobierno ha ido más allá de los contingentes establecidos en los acuerdos de libre comercio. Eso es el arancel cero. Con el arancel cero. No, eso es previo al arancel cero. Ahora con arancel cero se va más lejos. Ahora, ¿qué impacto tiene eso? En el corto plazo probablemente, y eso está por verse, porque los precios no han bajado por arancel cero, ni te van a bajar por arancel cero, porque ya los precios estaban altos a nivel internacional. Y segundo, porque algunos países exportadores de este tipo de alimentos han comenzado a restringir las exportaciones para poder alimentar a sus propias sociedades. Entonces, nosotros teníamos y tenemos que garantizar lo que es la seguridad alimentaria propia, independientemente del costo que eso tiene desde el punto de vista Y no se está fiscal. garantizando porque de hecho ha habido varias iniciativas del gobierno que parecen tener ese propósito, con ciertos Claro, pero aquí- subsidios a los fertilizantes y Sí, ahora sí. incluso un programa Aquí- de siembra. Aquí es la velocidad de respuesta. No es que no esté respondiendo, es que no ha respondido a la velocidad que debió haber respondido, que fue la demanda que hizo el Partido de la Liberación Dominicana prácticamente desde el inicio de esta ¿Y administración. qué consecuencias tiene entonces El esta incremento, falta de oportunidad? El digamos? primero es el incremento de los precios de los propios alimentos. Eso es lo que el Banco Central está tratando también. O sea, que de pese al mitigar. arancel cero de los 67 productos, no habrá rebaja en precio. Es muy difícil, precisamente si hubiese sido así, no hubiese que tomar medidas tan Bueno, tan entre tan otras fuertes cosas como- porque no hay nada barato, nadie está vendiendo barato en Claro, ninguna que parte. ese era el punto, y ese era el punto de por qué el Partido de la Gracias. Liberación Dominicana no estuvo de acuerdo con el arancel cero. Finalmente ya, el gobierno sí tiene que cuidar los programas de transferencia a los grupos de los quintiles del 1 al 3, es decir, a Lo los que llama- grupos lo que ustedes llaman que tienen menor nivel de ingreso. que se Transferencia impactan más rápido. directa son los subsidios que se dan a la gente. Eso. Los programas sociales. Los subsidios, sí, y aquí la discusión será la focalización, porque ahora tienen subsidios que son generalizados para todos. Y esto es un tema de saber hasta cuándo me alcanzan los Que recursos yo espero fiscales o el que crédito. yo espero que lleguemos a para un punto financiar en esto. que no tengamos que darle eso a la gente, porque para mí eso es como un tiro de gracia, la vergüenza. Sin ninguna duda, Percio. Si tú me preguntas a mí, y no hay país que progrese sin que la gente tenga hambre de progresar, no de solo echar eso, para adelante. Percio. Cada vez que se entrega una tarjeta de esas que llamamos de solidaridad o de cualquier otro programa, bueno, ya no se llama así, de los programas condicionados, es un indicador de fracaso. No, yo creo que cada vez que incorporación entregamos a la una comunidad. tarjeta, Lo mejor sería que no mutilamos entregáramos un arma. ninguna.
Sería lo ideal porque ¿Usted está quería oyendo? decir que es un país Pero que la cuando- gente tiene un ¿Usted está ingreso oyendo? decimos suficiente. que- Cada vez que entregamos una tarjeta, mutilamos un arma. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero cuando decimos que le ponga más atención a ese tema, porque el programa Supérate duplicó la cantidad de beneficiarios y duplicó el monto también. Quedó totalmente anulado por los niveles de inflación. Si tú sumas la inflación acumulada, O sea que debería haber aumentado estamos más. hablando en términos, estamos hablando de que llega al 19-20% la inflación acumulada en estos últimos 2 años. Ahora, Es decir, una persona que pero hace el 2 monto se años, duplicó. hace 2 años tú ganabas 100 pesos, ahora tienes 80 pesos en términos relativos. Una pregunta final Términos promedio. a propósito de eso para mí, porque Sí. así como usted dijo ahorita que el crecimiento se daba por la inflación. Una parte. Exacto, el gobierno ha estado subsidiando combustible, alimentos y todo. Uno también tiene que pensar que en un presupuesto de entrada deficitario como el que estructura el gobierno tampoco tiene capacidad para transferir todo eso. Es decir, No, ahora ¿hasta tiene- dónde puede llegar el gobierno? Esa es la pregunta. ¿Qué capacidad tiene el gobierno como para responder Tiene a esa velocidad y en ese volumen Tiene que ser más de- eficiente en de el gasto? manejo de los recursos y establecer las prioridades muy claras, porque los recursos siempre van a ser limitados. Ok. Y por lo tanto tú ahora ya no tienes una meta fija de déficit. ¿Por qué? Porque no sabes dónde va a terminar tu déficit por la incertidumbre que tiene la propia economía. Bien, Guaracuya, gracias por haber No, estado con muchísimas nosotros. gracias a ustedes. Siempre- Despedimos a Guaracuya siempre feliz. Interesante hablar. No, Así como es. siempre, Usted, gracias a muy ustedes. amable. Gracias. Secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, vamos a una pausa, enseguida volvemos.